¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente aquí tameando Dino CC, esta vez en Lost Island. Estamos preparando todo, he estado juntando los materiales ya que vamos a hacer la Skiff. Perfecto, queda ahí, pasamos todo el Skiff y nos vamos. Como han podido ver, nuevamente con piensos, redes, lanzarpones y todo lo demás. Nos vamos a ir al sur, por la zona de Dinopithecus, a ver si encontramos uno bueno. Y por supuesto todo lo que hay en el camino. Estamos aquí con un basilisco. Hace un momento hemos empezado el tameo, fíjense. Ya está avanzadito. En este caso lo está haciendo mi compañero. Simplemente lo estoy ayudando. Es un nivel 145, muy bueno, El color está bueno, no es CCC, pero tiene ese rosa, que creo que es el ID6. Fíjense ahí, está muy bonito, A ver, algunos tips que les quiero dar: limpiar la zona. Muy bien. Luego, por supuesto, deben tener huevos. Los basilijos se tamean con huevos. Hemos tenido la suerte de tener justo 4 huevos de magmasaurio que hace un rato hemos obtenido. Y según la Dododex, pues solo esto se necesita. Deben tener el agro fijado. Una vez tengamos agro, es ahí cuando debemos de lanzarle los huevos. No se vayan muy lejos, porque simplemente el basilisco no va a comer ese huevo y por lo tanto no van a avanzar en el tameo. Literalmente ya es el último huevo que debe comerse y queda tameado. ¿Qué vamos a hacer? Recogemos el huevito, volamos, simplemente ahora lo botamos y esperemos que se lo coma. Que se recomienda que esto lo haga la persona que inició el tameo. En este caso, mi compañero debe hacerlo. Fíjense, lo va a recoger. Ahora esperemos que le dé agro. Tengan en cuenta esto, es muy importante lo del agro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí lo tiene, Está que lo sigue, Fíjense, que le lanzó todo ese veneno. Genial, ahí se tameó ese basilisco de muy buen nivel, Vamos a ver. Creo que no es ID6, pero de todas formas es de evento, por supuesto. 68 había sido, y un cian un poco diferente ahí. Muy bien, se lo entrego ahí. Sigamos con más dinos. Fíjense por aquí que me he encontrado este Dinopithecus. Está muy difícil, la verdad, muy difícil encontrar uno CC. Ya había empezado el tameo. Ahí le voy a dar un pienso. Si no tienen el pienso amarillo, les recomiendo que lo hagan con carne de primera. Váyanse por aquí muy cerca, hay muchos brontos para hacer que te dan carne de primera. Como lo he hecho, en este caso simplemente agarré el Reds. Matan a todos los demás monos, dejan al último al alfa, con mucho cuidado por supuesto que maten también al alfa en ese proceso, y es todo, fácilmente el tameo. ¿Y por qué lo hice? Fíjense aquí la pancita tiene un cian, y gracias a los gráficos de Wilcar pues no puedo verlo bien, así que tuve que tamearlo sí o sí, y ahora recién vamos a ver. Era el otro cian, el 94. Bueno, sigamos con más tameos. Si encuentro otro dino lo traeré. Este Pteranodon no es verde, es verde. Muy bien amigos, estamos aquí con el plato fuerte. A ver, hemos encontrado este amargasaurio, el cual por las espinas ese color es medio verdecito, ya que está también difícil encontrar uno CC en este dino. Pues lo hemos hecho, ya que el cuerpo es rosa, esperemos que sea un ID6 y luego le buscamos su pareja con el color de arriba en un cian ID5. Aquí otro método, fíjense bien, esa trampa cuadrada muy clásica, muchos usamos esa. Debemos matar a los dinos cerca al amargasaurio. Aquí mi compañero le va a dar el pienso que pide, el amarillo por supuesto, así que tráiganse por lo menos unos 10, Y nuestro método aquí que hemos descubierto, nos las hemos ingeniado en realidad para hacerlo con esa trampa, ya que con la trampa original, ustedes ya vieron que es diferente, Si no vieron ese video, vayan arriba, ahí les está apareciendo el video. Una trampa muy buena para tamear muy fácil al amargasaurio. En este caso se tiene que hacer de 2, es otro método que recién lo hemos, por decirlo, inventado, en el cual el otro compañero que no está tameando, en este caso yo, le voy a llevar los dinos. Fíjense, ya estoy cerca. Muy importante que la persona que esté tameando se acomode con el red cerca al amargasaurios, no tan lejos tampoco porque no va a contar la doma, y que la mordida del red pues no afecte al amargasaurio. Lo llevo, él simplemente muerde con el red, el tameo sube porque simplemente así se hace este tameo y ya está, es todo. Si el dino llegase a pasar
pasar hacia donde está el Amargasaurus en la trampa, pues tienen que tener algo con que ayudar a ese Amargasaurus, algún rifle. En este caso hemos llevado nosotros un rifle tech, y así sucesivamente llevan dinos, matan con los reds y siguen llevando más dinos. Joder, un golem ahí. Otro dato muy importante: si tu Amargasaurus sufrió daño, fíjese que le podemos curar con el búho, y ya no es necesario estar dándole pastel vegetal, que es lo que pide cuando el Amargasaurus pues pierde mucha vida. Simplemente con el búho lo curamos y podemos seguir tranquilamente con el tameo. Un dato que no lo sabía, ya estamos muy cerca. Esto sería lo último. Listo, ya está, tenemos el Amargasaurus tameado. Perfecto. A ver, hora de la verdad. ¿Qué idea es? Guardamos. Veamos. Perfecto. Y de 6. Tiene otro rosa 67 por ahí, Un 5 tiene. Vaya. Pero ese verdecito ya lo cambiaremos con otro Amargasaurus, con una pareja, y quedará bien. Sigamos con otro dino. He encontrado por aquí un Kentrosaurio por la zona de los Maywing, que sí es ese. Fíjese qué bonito, Estoy segurísimo que ese sí es en 5 y un rosa 6. Ahí está. Tameado. Algo que he visto aquí, no sé si es parte del color del dino. Fíjense ahí arriba, ese es un azul, Este dino se sella, a ver. Sí tiene el 5, tiene el 6, medio azul, la segunda casilla. La podemos cambiar, pero me gusta, está muy bien, muy bueno. Seguimos, amigos, hemos encontrado un diablo espinoso, que nos parece que es sólido, full cian. Vamos a dormirlo, a ver qué pasa. A ver, uff, un Caprosuchus ahí que nos quiere molestar, Ese Caprosuchus tiene la pancita 100, creo. Pero no. Vamos aquí con el diablo espinoso. Tenemos compañía también por ahí. Hay un amigo con un dragón. A ver si se duerme. Dale. Quédate. Bien. ¿Sí? Bien. Uff, miren este rosa, pero la pancita es media crema, A ver, mientras esperamos que le baje la comida a nuestro diablo espinoso, por aquí he encontrado una ave del terror, como ven, nivel 20, de 2100 de comida, tiene que bajar a 2015, y el diablo espinoso a 1699. En este caso ya está listo lo que es el ave del terror. Luego volvemos con el otro dino. Fíjense bien, está bonito, miren ese rosa, ese cian. Vamos a darle este pienso, porque ya no tengo el azul, Como tip rápidamente, este pienso extraordinario puede reemplazar a cualquier otro pienso. Bien, ya está. Verificamos, a ver. No es el cian ni el rosa que quería, pero bueno, puede pasar como un CC. Hemos vuelto aquí con el diablo espinoso. Ya está listo. Ahí mi compañero le dio. Listo. Tenemos nuestro diablo espinoso, a ver. Bien, 105, pero el rosa es 68, Vamos a conseguirle pareja para ponerle color a esa pancita. Y sigamos con más dinos. He tameado, amigos, aquí una abeja reina gigante. Fíjense esa rosa, qué bonita. Le falta el cian nomás. Pero les muestro esto porque quiero que vean rápidamente, más que todo, el proceso de tameo. Activamos casco tech. Ahí vemos un panal, como ven a lo lejos, rojo, perfecto. Y rompemos el panal. Simple. Si tienen un reds y llega la mordida a el panal, pues tranquilamente lo pueden hacer así. Si no, simplemente con flechas. Si tienen flechas de fuego, mucho mejor, porque mucho más rápido se rompe ese panal. Las abejas que bota, pues me defiendo con este giga. Lo pueden hacer con otro dino. A ver si ya se rompe. Ahí va. Ahí está. Salió. Lo voy a seguir por aquí. Fíjense. Uf, tiene algo. ¿Qué es ese ciano verde? Está bonito, Y lo que quería que sepan es esto. Fíjense que liberan sus abejitas, ¿verdad? Lo de siempre. Bien, lo que deben hacer es que mientras estén volando, esperen que se vayan esas abejitas y que simplemente se quede sola la abeja reina. Aquí, como ven, no hay nada alrededor de ella y tiene que ser rápido. Bajamos. Ahí, tameamos, listo, ya está. Encima la convertí en colmena rápido. Un trudón. Vámonos antes que nos vea. Y es todo. ¿Vieron lo fácil que es tamear una abeja? Otro método muy peculiar ahí a lo que hacía antes. Perfecto. Muy bien, amigos, un video un poco corto. Esta fue la parte 2 de también los dinos CC. Último del año también, porque ya no habrá otro evento de Pascua. Y bueno, aquí para la foto me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.